Entonces, bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. Estamos viendo hoy a lo largo de esta serie, pues este título que dice Un nuevo movimiento budista. Y estamos hablando de la orden budista Triratna y de el movimiento, la comunidad budista Triratna, ¿sí? Lo que nosotros llamamos el movimiento. Alguien me decía el otro día, ay, qué rara forma de referirse a ustedes así como el movimiento. Pero sí, ¿verdad? Somos un movimiento budista. Somos un movimiento para cambiar el mundo, para transformar nuestra sociedad y convertirla en un nuevo mundo. Entonces sí somos un movimiento también desde esa perspectiva. Y bueno, el título de la charla de hoy es Las diferentes escuelas budistas. Es un título muy ambicioso, muy amplio. Probablemente vamos a dar nada más una especie de vista así como general, de ojo de pájaro a este tema, pero la idea es hablar de cómo la orden budista Triratna es una tradición ecuménica. Ahorita vamos a explorar qué significa eso. Entonces, bueno, en esta serie hemos estado hablando de nosotros, ¿verdad? Nosotras como un nuevo movimiento budista, la orden budista Triratna, la comunidad budista Triratna, que originalmente surgió con el nombre de la orden budista occidental y los amigos de la orden budista occidental. Así se llamaban en su origen en los años 60 y así nos llamamos hasta principios de los 2000, ¿no? Fue más bien hacia, creo que fue 2010, que nuestro maestro Sangharakshita tomó la decisión de cambiar el nombre y ahora nos llamamos desde los últimos 13 años Triratna. Triratna, que significa tres joyas, ¿no? Y somos una tradición budista particular que tiene pues una serie de énfasis, características y particularidades. Y aquí en este espacio hemos estado hablando de eso precisamente, hemos estado hablando también de su origen, de su historia y también un poquito de sus instituciones, ¿no? La semana pasada hablamos de una de las instituciones, probablemente del que podemos llamarla así, de la orden budista Triratna y la comunidad budista Triratna, que fue el sistema de mitras. La semana pasada hablamos de qué significa ser mitra, ¿no? Y en esta sesión del día de hoy seguimos explorando esto que conocemos como los 6 énfasis. Los 6 énfasis que caracterizan a la orden budista Triratna como una tradición emergente, podríamos llamarla así, son su enfoque ecuménico, del cual vamos a hablar el día de hoy. También una cosa que la caracteriza, probablemente yo pondría esta como número 1, aunque generalmente se presenta como la número 2, aquí se presentan en el orden en el que generalmente se presentan, ¿no? El enfoque ecuménico, en segundo lugar, la centralidad del acto de ir a refugio a las tres joyas. Como veíamos el día que presentamos esta charla, este énfasis se refiere a que lo que nos hace budistas, lo que nos hace miembros de la orden, es que estamos yendo a refugio a las tres joyas. Eso es lo central, ¿no? El estilo de vida o nuestras preferencias de diferentes tipos son secundarias, ¿no? Lo que nos hace miembros de la orden a nosotros es que estamos yendo a refugio de manera efectiva a las tres joyas. Entonces eso es lo que es central para nosotros. Después, el énfasis del que vamos a hablar la semana que entra es que hay una sola ordenación. No hay diferentes categorías o podríamos decir jerarquías de ordenaciones dentro de la orden. Hay una sola ordenación y los hombres y las mujeres recibimos la misma ordenación. De hecho, las mujeres ordenan a las mujeres, los hombres ordenan a los hombres. Esa es una característica muy específica, muy particular de nuestra orden, que no todas las órdenes presentan. Después, un énfasis muy claro, un énfasis muy fuerte, podríamos decir, en el tema de amistad espiritual, en el tema de la construcción de sangha. Y otros 2 énfasis que a veces están ya un poquito fuera del radar, es este énfasis de hablar de los proyectos de subsistencia ética basados en el trabajo en equipo
como un contexto para el trabajo espiritual, como un contexto para la transformación de la conciencia y de la mente. Y por último, el énfasis en las bellas artes como una herramienta de trabajo espiritual, también como una herramienta de, podríamos decir, de purificación, de transformación y de elevación de la conciencia y de la energía, ¿no? Eso sí es algo que en este centro sí enfatizamos bastante. Ustedes sabrán que una vez al mes tenemos un taller de budismo y arte, precisamente para hacer justicia, ¿verdad?, a este énfasis, y que también tenemos un círculo de lectura. Una vez al mes nos juntamos, leemos una novela, un cuento, un ensayo, poesía, y hablamos de lo que leímos y tratamos de discutirlo y de reflexionarlo desde una perspectiva dármica. Entonces tenemos esos contextos en donde estamos tratando de exaltar, digamos, el valor de las artes como una herramienta de transformación y de trabajo espiritual. Entonces, bueno, pues esos son nuestros 6 énfasis, ¿sí? Hoy vamos a hablar de esto del enfoque ecuménico. Entonces, primero que nada, les quería preguntar a ustedes, si habían oído la palabra ecuménico, ¿verdad? ¿Qué significa para ustedes? Para tú, Aarón, para ahorita que luego dijiste que sí. ¿Para ti qué significa la palabra ecuménico? Pues, yo lo interpreto como plural. Plural, ok. Muy bien, muy buena palabra, plural, ajá. Para ti, Amelia, tú también dijiste que sí, que sabes qué significa ecuménico. Algo que reúne diferentes elementos y que es universal, no hay exclusiones. Ok, no hay exclusión, hay inclusión, es algo inclusivo que reúne diferentes elementos, que es universal. Muy bien, perfecto. Mauricio, tú también dijiste que sí. Pues que es como general. General, ok, algo que es general, sí. Algo que no parte de las subdivisiones y los sectarismos, ¿verdad? ¿Les suena? Ok. Bueno, pues vamos a ver. La palabra ecuménico tiene su raíz, fíjense, tanto en el latín como en el griego, pero la raíz en el griego viene de la palabra oikouménicos, que significa todo aquello que pertenece a toda la tierra habitada. Me gustó mucho el significado de la palabra. Y fíjense que la palabra oiko, yo soy ecóloga de profesión, y la palabra ecología proviene de esa misma raíz. Oiko, economía proviene de esa misma raíz. Oiko, que en nuestro idioma ya más latinizado es eco, y que tiene que ver con casa. La palabra oikos significa casa en su origen. Entonces, oikouménicos en su origen significa algo así como todo lo que está en la casa, todo lo que hay en la casa, todo lo que hay pues en el planeta, ¿no? En la tierra habitada. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se define como universal, justo como estaban diciendo ahorita ustedes, ¿no? Universal, que se extiende por todo el orbe, por todo el globo terráqueo. Y también se traduce como lo que pertenece o lo que se refiere a todas las personas del mundo, a todos los países, a todos los tiempos, ¿no? Así como decía Mauricio, también es general, ¿verdad? Ahora, la palabra ecuménico, fíjense que se usa mucho más en el contexto del cristianismo, ¿no? ¿Del catolicismo? Del cristianismo en general, porque justamente de lo que se trata es de tratar de borrar las fronteras entre las diferentes tradiciones cristianas, particularmente entre los protestantes y los católicos, ¿no? Entre los luteranos y los protestantes, y los anglicanos y los católicos, y todas las diferentes subdivisiones de la iglesia, de las distintas iglesias cristianas que han surgido pues, a través de los tiempos, ¿no? Entonces, la palabra ecuménico muchas veces se utiliza en ese contexto. Ahí se traduce como la tendencia o el movimiento que busca la unidad de todos los cristianos, la unidad de las distintas ramas del cristianismo que están separadas a partir de los grandes cismas particularmente.
Entonces hay algunas iglesias cristianas que son ecuménicas, en donde igual reciben a protestantes, que a católicos, que a anglicanos, que a luteranos, que a calvinistas, ¿no? Y las diferentes iglesias cristianas. También dentro del catolicismo, como bien dices Amelia, dentro del catolicismo pues puede concebirse como ecuménico aquello que reúne a varias órdenes, por ejemplo, ¿no? A los agustinos y a los jesuitas pero todos ellos siguen estando finalmente dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ese es el saborcito de la palabra ecuménico. Y en el contexto de Triratna, ¿por qué llamaremos a Triratna ecuménica? ¿Quién quiere decir? A ver, Mauricio, ¿tú qué sabes de eso? Porque tiene un poco de diferentes corrientes o escuelas budistas. Ajá, porque incorpora, ¿verdad?, elementos de diferentes corrientes o escuelas budistas. Mira, me gustó que usaste la palabra corrientes, porque muchas veces hablamos de escuelas, ¿verdad? Pero también se pueden entender de otras maneras, ¿no? Entonces sí, en Triratna tenemos un enfoque ecuménico, es decir, que nuestro maestro Sangharakshita, el fundador de la orden, podríamos decir que se nutrió, se alimentó de distintas fuentes de la inmensa y vasta tradición budista y trajo elementos de esas diferentes fuentes a la hora que fundó nuestra orden. Pero vamos a ver con un poquito más de detalle a qué se refiere todo eso, ¿verdad? Entonces, en el contexto del budismo y en el contexto particularmente de la orden budista Triratna, esto del ecumenismo se refiere a que Triratna no se identifica con ninguna de las escuelas históricas en particular, sino que toma elementos de varias de ellas, enfatizando aquello que comparten, ¿verdad? Y sobre todo reconociendo que tienen un origen en común, que finalmente todas las escuelas provienen de la misma enseñanza, provienen de la experiencia de iluminación del Buda y de la enseñanza básica del Buda, ¿no? Entonces, eso es lo primero que reconoce Sangharakshita en el momento de fundar la orden. No se identifica la orden Triratna con ninguna de las formas culturales con las que se asocia el budismo en Oriente. Hay que reconocer que finalmente el budismo es una tradición que surgió en Oriente y que después se diversificó también en Oriente y que en cada uno de los lugares a los que fue llegando, pues se fue asociando a una cultura particular, ¿no? Entonces, pues la cultura y la sociedad, por ejemplo, en el Tíbet es muy diferente a la que encontramos, por ejemplo, en Japón o en Mongolia, y entonces hay aspectos culturales particulares que se asocian con el budismo, pero que en realidad corresponden a las culturas en donde ya después se asentó el budismo y se hizo como una especie de amalgama, digamos, entre la tradición espiritual y la cultura misma, ¿no? De tal manera que ahorita ya es difícil de separar, ¿no? Pero bueno, finalmente reconocer que el budismo se fue asentando en todas esas distintas culturas. Pero en el momento en el que se funda Triratna, Sangharakshita dice, ¿no?, que ninguna de esas formas culturales específicas puede asociarse realmente con Triratna, ¿no? Porque justo de lo que se trata Triratna tiene que ver con extraer la esencia del budismo, podríamos decir, y independiente de su comunicación cultural, podríamos decir, en sus distintos contextos nacionales en donde surgió y evolucionó, ¿no? Después, otra cosa significa que busca las verdades generales que subyacen a las diversas expresiones culturales que ha adquirido el budismo. Sí, como decíamos, ¿no?, el budismo ha adquirido distintas expresiones en diferentes naciones, en diferentes regiones del mundo, pero probablemente en todas ellas hay verdades o principios que subyacen y que sí son budistas, que sí son relevantes para el budismo, y son con ellos con los que nos relacionamos, ¿no?, más allá de la cultura, del idioma o del país en el que se hayan adquirido. Y por último, eso, ¿no?, toma inspiración y prácticas de toda la tradición budista. Aquí tenemos
precisamente a nuestro maestro Sangharakshita escribiendo cuando él era un monje Theravada. Y bueno, pues tenemos una de su obra maestra, él mismo lo dice así, ¿verdad? Su obra maestra es este libro tan importante que se llama Una panorámica del budismo. Y que justamente me encanta el título de este libro realmente porque efectivamente ofrece una panorámica de todo el budismo, independientemente de sus distintas épocas, escuelas, tradiciones, lugares, países, énfasis. Realmente Sangharakshita tuvo una formación, una educación, un entrenamiento en el budismo increíblemente rico y profundo que le permitió tener esa visión panorámica de toda la tradición. Y eso fue lo que nos heredó a nosotros en Triratna, ¿no? Con esa visión general, pero que a la vez puede identificar todo aquello que une a todas las escuelas con mucha claridad, con mucha claridad. Entonces, bueno, pues aquí tenemos mi foto favorita, que siempre se las pongo, ¿verdad? Pero ahora le puse una flechita extra. A ver si notan cuál fue la flechita extra que surgió por ahí. Bueno, pues obviamente este es un esquema muy simplificado, muy simplificado del desarrollo histórico de la tradición budista, ¿no? Tenemos aquí una línea del tiempo desde el año 500 antes de nuestra era hasta más o menos por donde andamos en el siglo XXI. Y bueno, se sabe que alrededor del año 404 antes de nuestra era murió el Buda, ocurrió su parinirvana, la muerte de su cuerpo. Después de 80 años de vida del Buda, vivió 80 años, vivió un largo periodo, y durante los últimos 45 años de su vida, todos los días de su vida, predicó el Dharma, predicó su verdad. Entonces, bueno, en el momento en el que el Buda alcanzó su parinirvana, se dice que en ese momento se llevó a cabo el primer concilio budista, y en ese momento, digamos que podemos decir que surgió el cuerpo de enseñanzas, se identificó y se identificó el cuerpo de enseñanzas que constituye la palabra del Buda, ¿verdad? Podemos decir que ahí es el inicio de la tradición budista. Hace 2500 años surge la tradición budista. Tiene toda una etapa inicial que podemos llamar el budismo temprano, ¿verdad? A lo largo de esa etapa inicial de budismo temprano hubo varios cismas, varias subdivisiones, empezaron a adquirirse distintas interpretaciones de las enseñanzas, diferentes formas de práctica, diferentes conjuntos de reglas monásticas que se empezaron a adquirir y empezaron a surgir distintas escuelas, distintas órdenes. Por ahí del año 334, antes de nuestra era, se dio el segundo concilio budista, precisamente a partir del primer cisma. Después, el tercer concilio budista en el año más o menos 250 antes de nuestra era, en la época del rey Ashoka. Y luego, por ahí del año 78 de nuestra era, el cuarto concilio budista. Ya para el cuarto concilio budista ya se puede identificar muy claramente una tendencia, una nueva escuela que se autodenominó Mahayana, ¿no? Obviamente este énfasis del Mahayana venía de antes, ¿verdad? Pero probablemente aquí podemos identificarlo ya como una escuela muy clara, como un énfasis particular, que empezó a surgir en ese entonces y que hace, como ustedes saben, toma como centro el ideal del bodhisattva, ¿no? Con el énfasis hacia el altruismo, con toda una serie de literatura que empezó a surgir también a partir de este momento, en donde destacan los sutras de la perfección de la sabiduría. Entonces, a partir de este entonces aparece se puede identificar ya esta nueva rama del budismo, que es el budismo mahayana. Obviamente los mahayanistas hacen su crítica a una serie de podríamos decir, toda una corriente dentro del budismo en donde se hacía mucho más énfasis
en la práctica personal, en la liberación la liberación personal a través de liberarse del odio, de la avidez y de la ignorancia y alcanzar el nirvana, ¿no? Los mahayanistas llamaron a todos esos budistas, a todas esas escuelas, parte del Hinayana, que la palabra Hinayana, como ustedes saben, la pongo aquí entre comillas, porque en su origen fue una palabra peyorativa, fue una crítica, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué significa Hinayana? El camino chiquito, el camino pequeño, ¿no? Entonces, la palabra yana significa camino, la palabra Hinayana significa el camino pequeño o el vehículo pequeño. Mientras que la palabra Mahayana, el camino grande, el camino grande. Maha significa grande y yana significa camino. Entonces, obviamente, los mahayanistas calificaron a estos otros budistas como, pues, estrechos, ¿no? O asociados a un camino más limitado, podríamos decir, ¿no? Nuestro maestro Bhante dice que en realidad ya a estas alturas ya no necesariamente nos tenemos que asociar al concepto de Hinayana como un concepto peyorativo, ni mucho menos, sino simplemente pues, entenderlo como una etapa de desarrollo del budismo que podemos pensar que es la etapa más temprana, ¿no? De todas las escuelas tempranas del budismo, la única que sobrevive hoy es la que se conoce como la Theravada. Bueno, y después tenemos al budismo Vajrayana, que surgió ya de manera más clara alrededor del siglo VIII, cuando Padmasambhava se fue al Tíbet, introdujo ahí el budismo, y el budismo surgió una forma de budismo muy, muy particular, que tiene una gran influencia del Mahayana, pero donde está con un sincretismo con el Tantra hindú y con algunas de las religiones locales, como el Bon. Entonces surgió una forma de budismo que conocemos como budismo Vajrayana, budismo tántrico, budismo tibetano. Podemos usarlos como sinónimos, aunque no son completamente sinónimos, pero para fines prácticos podemos entenderlos como sinónimos. Entonces ahí tenemos las tres grandes escuelas del budismo, o las tres grandes épocas de desarrollo del budismo, también podemos verlas, ¿no? También se dividieron geográficamente, como aparece en este mapa, hacia el sureste asiático, la escuela Theravada, hacia el lejano oriente, la escuela Mahayana, y sobre todo hacia el Tíbet, el budismo Vajrayana o tántrico. Vajrayana, así como Hinayana significa el pequeño camino y Mahayana significa el gran camino. ¿Qué significa Vajrayana? Camino diamantino. El camino diamantino, exactamente. El camino del diamante. La palabra Vajra, como ustedes saben, es una palabra que significa dos cosas simultáneamente. Significa diamante y significa relámpago. Entonces, un Vajra es un relámpago diamantino y representa la verdad, representa la energía, la determinación, la vacuidad, representa muchas cosas. Hemos tenido por aquí conferencias en donde hemos hablado precisamente del símbolo del Vajra, ¿no? Entonces es un símbolo muy complejo y muy profundo, pero toda la tradición del budismo tántrico tibetano pues debe su nombre a ese símbolo y se le conoce como la tradición del Vajra, la tradición del diamante, la escuela del vehículo diamantino. Entonces, bueno, ahí tenemos esas tres grandes escuelas y esas son precisamente pues estos tres grandes fuentes a partir de las cuales Triratna se alimenta y construye su ecumenismo, ¿no? Pero vamos a ir todavía un poquito más allá. Entonces ahí están los tres yanas, o los tres caminos o vehículos, que se pueden entender de formas muy distintas, ¿no? Se pueden entender como tres formas de budismo, ¿no? Tres escuelas de budismo, tres actitudes diferentes ante la vida espiritual, en términos de que adoptan distintos énfasis de práctica.
Se les puede conocer también como 3 estados sucesivos de la vida espiritual. Mucho desde la perspectiva del budismo tibetano, por ejemplo, se habla de que para el principiante, pues se adquiere el budismo Hinayana, ¿no? Para la persona ya más experimentada en el camino, es apropiado el budismo Mahayana. Y para ya los meros maestros, ahí sí el budismo Vajrayana, ¿no? Como si fueran 3 niveles de desarrollo a lo largo de la vida espiritual. Y también nuestro maestro las presenta muchas veces como 3 fases en el desarrollo histórico del budismo. También tienen otros nombres, ¿no? Que no para que se los aprendan ni mucho menos, sino por si acaso se los encuentran por ahí. El Hinayana también se le conoce como el Sutrayana porque está basado en los suttas, en todas las enseñanzas originales del Buda que están recogidas en el canon Pali, ¿no? También se le conoce como Shravakayana. Shravaka significa discípulo o significa aquel que escucha. Entonces, pues ese es el camino de los discípulos, de los que escucharon de los discípulos originales del Buda, podríamos decir, ¿no? El Mahayana también se le conoce como el Bodhisattvayana, es el camino del Bodhisattva, el camino de ese practicante que está buscando alcanzar la iluminación, pero por el beneficio de todos los seres, ¿sí? Y por último, el Vajrayana también se le conoce como el Tantrayana, es decir, pues es el budismo tántrico que está basado también en los tantras, además de todas las otras escrituras que hay por ahí. Y también se le conoce como el Mantrayana. El Mantrayana porque tiene un énfasis muy grande hacia la utilización de los mantras y de otro tipo de herramientas rituales como vehículos de transformación. Entonces ahí están, y fíjense, obviamente estas 3 grandes escuelas derivaron en toda esta increíble diversidad que aparece en esta imagen, y que son las escuelas, no sé si se alcanza a ver, probablemente no, pero no quiero entrar en detalle con esta transparencia, simplemente para que vean la riqueza y la diversidad que tiene el budismo hoy en día, ¿no? Tenemos en el budismo Hinayana, pues sí, a la escuela Theravada, y de ahí una escuela la escuela tailandesa, la tradición tailandesa del bosque, ¿no? Después tenemos en el budismo Mahayana, aquí ponen al Vajrayana como un derivado del Mahayana, pero bueno, es una interpretación particular de este autor. Pero en el Mahayana también encontramos el Chan, el budismo de la tierra pura, la escuela Tiantai, el budismo Nichiren, ¿verdad? De aquí del Chan se derivan a su vez el Zen en Japón y el Tien, y de la escuela Tiantai se deriva esta otra que aparece aquí. Del budismo Nichiren tenemos ya 3 derivaciones. Del budismo Zen tenemos la Soto y la Rinzai. Y del budismo Vajrayana aparecen por un lado la escuela Shingon y por otro lado las diferentes escuelas del budismo tibetano, entre las cuales está la Gelugpa, que es la del Dalai Lama, la Kagyu, la Nyingma, la Shakya, y hay otros movimientos tibetanos, como por ejemplo la nueva tradición Kadampa, que es un conjunto de disidentes de la escuela Gelugpa, realmente. Entonces, fíjense la increíble diversidad, ¿verdad? Y claro, pues yo puedo entender perfectamente que cuando la gente entra por esa puerta, pregunta, bueno, pues ¿y cuál de todos esos son ustedes, verdad? ¿De cuál de toda esa increíble diversidad de formas de budismo son ustedes? Y entonces la respuesta es, bueno, pues ninguna de todas esas. Ninguna de todas esas. Somos Triratna, somos un budismo que toma elementos de las diferentes escuelas principales. Las diferentes escuelas principales pensadas básicamente como estas 3, ¿no? La Hinayana, la Mahayana y la Vajrayana. Aquí me encontré también con esta otra diagrama interesante que nos dice qué proporción de todos los budistas en Oriente, esta transparencia debe tener yo creo que como 10 años de antigüedad. Entonces fíjense, aparentemente el Mahayana es el más numeroso, con 185 millones de practicantes. Aquí el Zen lo están poniendo aparte, pero realmente el Zen es parte del Mahayana. Entonces, si juntamos al Mahayana y al Zen, pues tenemos justo
a este pie verde y a este azul clarito, la gran mayoría son el Mahayana que encontramos, pues básicamente, ¿verdad? En China, pues muchísimo. China y Japón, ya con eso, ya nos llevaron la delantera, ¿verdad? Fíjense, solamente el 5% de los budistas de Oriente son budistas del Vajrayana. Son 20 millones de seguidores que se sitúan básicamente en el Tíbet. Y más o menos 31% de Theravada en el sureste asiático, ¿no? Y es más complicado que eso. De hecho, ahí tenemos un mapa en donde se ven las flechitas de las diferentes formas de budismo, cómo viajaron del origen del budismo que se encuentra en el noreste de la India, cómo viajaron estas diferentes flechitas. Las rojas son el budismo Mahayana, las flechitas azules son el budismo Vajrayana y las flechitas verdes son el budismo Theravada, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos las tres yanas, las tres formas del budismo, las tres actitudes diferentes, podríamos decir, ante la vida espiritual. Porque finalmente, bueno, todo el budismo, todas esas diferentes formas del budismo, comparten el hecho de que entienden al Dharma como el camino hacia el despertar, el camino hacia la iluminación. Y todas comparten, pues, las enseñanzas básicas del Buda, que nos dicen que tenemos estos tres grandes aspectos de la práctica budista, ¿no? La ética, la meditación y la sabiduría. Todas las formas de budismo comparten eso. A la vez, las distintas formas de budismo pueden aproximarse o pueden hacer énfasis con el otro y practicar por el beneficio del otro, por el beneficio de los otros. Entonces, el énfasis en el altruismo, practicar por el beneficio de todos los seres, practicar para que surja el bodhicitta, en mí y en todos, ¿no? El bodhicitta entendido como la voluntad de alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres. También en el Mahayana está el énfasis en shunyata, en la vacuidad de todos los fenómenos. Y bueno, todos los sutras de la perfección de la sabiduría que enfatizan precisamente shunyata, ese aspecto, la naturaleza última de todos los fenómenos, que es finalmente esa vacuidad. Y por último, en las tradiciones del Vajrayana, nos encontramos con un énfasis en la experiencia directa de la realidad, aquí y ahora, ¿no? En la transformación de las energías, en el trabajo a nivel como más energético, ¿no? La transformación de las energías y en el uso del ritual, en el uso del ritual como una herramienta muy importante de transformación. Rituales esotéricos, por supuesto, que están muchas veces pues vinculados a una relación muy íntima entre el discípulo y el maestro, y la posibilidad de que el maestro le transmite, le transfiere esta visión, esta energía espiritual al discípulo, ¿no? Entonces nos encontramos con esto en el budismo Vajrayana. Pues fíjense, nuestro maestro Sangharakshita tuvo la ventaja, tuvo la bendición de que recibió enseñanzas y ordenaciones e iniciaciones de maestros de diversas escuelas. Entonces, por eso fue que él tuvo una formación dentro del budismo que le permitió tener esta visión panorámica increíble, ¿no? Inicialmente fue un monje Theravada, pero después, cuando se fue a vivir a Kalimpong, ahí tuvo acceso a maestros del budismo tibetano. Aquí lo tenemos en esta foto con Dardo Rinpoche, que era de la tradición Gelugpa, del budismo tibetano, pero también tuvo maestros de la tradición Nyingma particularmente. Y también tuvo un maestro del budismo Chan, que fue esta foto que aparece aquí, Yogi Chen o Mr. Chen. Entonces realmente Sangharakshita tuvo esta visión como realmente de 365 grados, ¿verdad?, de la tradición budista.
Para el momento en el que se formó Sangharakshita, yo creo que eran muy pocos los budistas que tuvieron acceso a esa diversidad a lo largo de su entrenamiento. Generalmente, incluso los budistas occidentales que llegaron a Oriente por una u otra razón, pues se formaron dentro de un linaje, ¿no? Y entonces se asociaron a ese linaje particular y asociaron el budismo con ese linaje, ¿no? Pero Bhante tuvo la ventaja de esta diversidad en su formación, que le permitió entonces poder identificar aquello que une precisamente a las distintas escuelas budistas, ¿no? ¿Cuáles son esas enseñanzas que son comunes a todas las escuelas y que finalmente están en la base, en la raíz del budismo, ¿no? Esas son las que él rescató y son las que él después comunicó a sus discípulos en Inglaterra y después más allá, ¿no? Entonces, cuando Bhante inició un movimiento budista en Gran Bretaña, tomó elementos de todas esas escuelas para traducir el Dharma, de manera que éste fuera accesible y relevante para las personas que empezaron a practicar con él. Él mismo a veces habla de sí mismo como un traductor. Tradujo el Dharma no nada más del sánscrito al inglés o del pali al inglés, que sí lo hizo en algunos momentos, sino también de una cultura a la otra, ¿no? De las culturas más orientales hacia la cultura occidental, que era relevante en los años 60 en Gran Bretaña y después en Europa y después más allá, ¿no? Y fíjense, eso de traducir el Dharma y de traerlo y de identificar los elementos que eran relevantes y que eran útiles para las personas de ese momento, de ese lugar, ¿no? Para nada implica diluirlo, ¿eh? Para nada implica diluir el Dharma. No sé si hay veces que eso se entiende, ¿no? Hay, claro, pues Sangharakshita trajo el budismo de Oriente a Occidente y en Occidente pues lo puso en nuestros términos, lo puso en nuestras palabras, lo puso en nuestros conceptos y probablemente en esa traducción se pudo haber diluido el budismo. ¿Ustedes alguna vez han tenido esa sospecha o esa inquietud? De que en ese brinco, porque es un brinco, es un salto mortal, ¿verdad? Una traducción de esa naturaleza. Se pudo haber diluido el budismo. Muy fácilmente, ¿verdad? Se pudo haber diluido. Sí, no hay una tropicalización que se da natural. ¿Una qué? Tropicalización. Bueno, así es. Tropicalización. Tropicalización sería el concepto. ¿Qué entiendes por tropicalización? Tropicalización es cuando traemos un conocimiento de un lado a otro y lo hacemos nuestro. Por ejemplo, pero eso se refiere a que lo traes a los trópicos, ¿no? Sí, bueno, o sea... Pero aquí no se trataba de traerlo a los trópicos, sino sí. Justamente... Es el concepto. El concepto, Ajá, así. Pues yo no sí, conocía sí, ese concepto, sí. tropicalización. Tropicalización. Y mientras la semilla o sea, lo que se intenta transmitir se mantiene intacto, porque muchas veces incluso encontramos analogías modernas o parábolas modernas para poder transmitir un mensaje de que tiene una cierta comprensión, que incluso si lo viéramos a lo mejor en su estado puro en pali, traduciéndolo, sería más difícil desglosarlo, desmenuzarlo para nuestra comprensión, ¿no? Exactamente. Pero tú no percibes que en esa tropicalización, como tú le estás llamando, pueda haber el riesgo de que se diluya, ¿o no? No se diluye, porque al final sí se transmite el mensaje, se logra. Okay. Sí, justo, sí, Ana Gabriel. Puede ser completamente opuesto. Ajá, exacto, a eso voy. Se recupera. El significado en lugar de diluir. Exactamente. No deberíamos suponer que una tradición, simplemente porque lleva mucho tiempo, es una tradición verdadera o tiene identidad. Exactamente. Puede ser que se ha ido degenerando, ¿no? Dejado sus Exactamente. prácticas de antes, ¿no? Puede ser corrupta, puede ser... Se corrompe, exactamente, sí. Sí, exacto, ese era mi punto, que lejos de diluirse, esa traducción que ha hecho Bhante, desde mi perspectiva y para mi propio gusto, y como dice Nagapriya, se ha concentrado en las enseñanzas básicas, en las enseñanzas que están en la base de la enseñanza del Buda, y que justamente por ser comunes
a todas las tradiciones budistas, se les reconoce su valor. Y entonces para mí Bhante lo que hizo fue como que regresar a la raíz, regresar al verdadero mensaje del Buda más allá de sus presentaciones culturales, podríamos decir. Y entonces presenta un budismo que a mí me parece muy puro, ¿no? Muy puro. Yo lo leo en las palabras del Buda, en el canon Pali, lo leo en los sutras del Mahayana y lo veo en las palabras de Bhante, clarísimo, ¿no? Clarísimo la traducción que hizo Bhante al budismo, y probablemente sin la cual a muchos de nosotros nos habría parecido completamente inaccesible el Dharma, ¿no? Yo hay veces que me acerco a maestros budistas que vienen directitos, recién bajados del avión de Oriente, y su forma de comunicar sencillamente que no me toca el corazón, ¿no? Probablemente por los términos que usan, por las referencias culturales, qué sé yo, no sé por qué, pero sencillamente no me llegan al corazón de la misma manera que escucho las palabras de Bhante como en los términos que a mí me resultan más, pues sí, más luminosos, más accesibles, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos a Sangharakshita cuando recién llegó a Inglaterra en los años 60, practicando ya con algunas personas, ¿verdad?, occidentales, ingleses. Aquí lo tenemos en el momento de las primeras ordenaciones, ¿no? En donde pues ahí lo vemos practicando pues con personas. En estas primeras ordenaciones se invitó también a personas de otras tradiciones budistas, ¿no? Pero ahí estaba Bhante con esa valentía y con ese aplomo, fundando una nueva tradición budista, sin ninguna vergüenza, ¿no? Pues sí, esta es mi visión y aquí se las presento y aquí se las ofrezco y ahí va. Y ese es el momento en el que surgió la Orden Budista Triratna en el año del 68. ¿De qué te da tanta risa, Jorge? La foto del extremo derecho parece un conjunto de... Esta. La de abajo. Esta, exacto. ¿Qué te dice eso de Bhante? Mira, ahí tenemos a Bhante, ahí tenemos a Sangharakshita, cuando Sangharakshita hizo este salto todavía más mortal de dejar los hábitos como monje Theravada, que obviamente esto fue un escándalo en el contexto de la tradición Theravada, ¿no? Que un monje deje los hábitos y se deje crecer el pelo y se deje la barba y fume marihuana y tenga parejas sexuales y todo lo que Bhante hizo, ¿no? Que fue de alguna manera una forma en la que Bhante decidió también explorar su propia cultura y ver qué elementos de esa cultura eran útiles también para la práctica del Dharma, porque la práctica del Dharma tiene que ver con el camino hacia la iluminación, independientemente de cómo te vistas, ¿no? Es lo que él decía, ¿no? Y muchas veces el uso de la túnica y el uso del hábito y raparse la cabeza, decía él, eso a veces me aleja de las personas. Y lo que yo quiero es cercanía, lo que yo quiero es amistad. Él se presentaba más que como un maestro, como un amigo, ¿no? Entonces, bueno, pues fue revolucionario desde muchas de esas perspectivas, ¿no? Y entonces sí, la Orden Budista Triratna es ecuménica. Y una manera muy sucinta de decir en qué consiste nuestro ecumenismo, que yo he escuchado, es que nuestras prácticas de meditación y nuestro énfasis en la ética y en el modelo de autotransformación, eso viene del Hinayana, podríamos decir, de su formación Theravada. El espíritu de la orden, que es el espíritu del ideal del Bodhisattva, ¿no?, en el que estamos practicando por el beneficio de todos los seres y en donde identificamos a la orden misma literalmente con el Bodhisattva Avalokiteshvara, ¿no? Ese espíritu con el cual practicamos, pues es claramente Mahayana. Y podríamos decir nuestra ordenación en donde se da un ritual de transformación, nuestro ritual de transformación que involucra un nuevo nombre, que involucra una ceremonia privada, podríamos decir, con sus elementos esotéricos, ¿verdad? En donde recibimos una práctica de visualización, nos asociamos con un yidam, con un protector, con una figura de algún Buda o Bodhisattva que se convierte, digamos, en nuestra guía, en nuestro modelo de la iluminación, ¿no?
y con un mantra asociado a esa figura, y que tenemos nuestra práctica privada de visualización y de canto de ese mantra. Todo eso viene del Vajrayana, todo eso viene del budismo tántrico. Entonces tenemos esos elementos en nuestra tradición triratna, ¿no? Eso es lo que nos hace ecuménicos. Ahora, somos ecuménicos, pero la palabra ecuménico lleva un apellido, ¿no? Que es crítico. Tenemos un ecumenismo crítico. ¿Qué significa eso de ecumenismo crítico? Pues crítico es que no lo haces plural. Que no lo haces, exactamente, que no lo haces plural a lo loco. No es así simplemente de que todo se vale, ¿verdad? Ecumenismo crítico implica que no hay un énfasis en la diversidad simplemente por la diversidad, ¿no? No es un conjunto aleatorio de elementos de las diferentes escuelas. No es un todo se vale, ¿no? No es así como de chile, de mole y de manteca, tú ahí mézclale y a ver qué sale. No. Bhante fue súper cuidadoso para elegir qué nos compartía, qué nos presentaba. Bhante tiene su propia presentación del Dharma con todos esos elementos, su propia visión de cómo aproximar la práctica dhármica. Y eso fue lo que nos ofreció, ¿no? Cuando tú quieres obtener un pastel, ¿verdad? Pues hay que cuidar qué ingredientes le pones. No nada más le pones huevo y ahora échale chile y ponle mantequilla, pero ponle también un poquito de arroz y ponle harina, pero échale también chocolate. No, a ver, lo que quieres es un pastel bonito, ¿verdad? Bien hechecito, rico, delicioso. Bueno, pues hay que encontrar los elementos apropiados que te van a llevar para allá. Y eso fue lo que hizo Bhante, ¿no? El conjunto de enseñanzas que él eligió son enseñanzas que forman una unidad congruente, son congruentes entre ellas. Porque sí, es cierto que de pronto dentro del budismo puedes encontrarte con enseñanzas que aparentemente son contradictorias, ¿no? Entonces, bueno, aquí no vamos a encontrar contradicciones. Son enseñanzas que son congruentes entre ellas. Se basan en la visión básica del Buda, es decir, aquello que está en línea con Pratitya Samutpada, con la comprensión vital y fundamental del Buda cuando se iluminó, que es la coproducción condicionada. El hecho de que todos los fenómenos dependen de condiciones. Todos los fenómenos surgen cuando las condiciones emergen y cesan cuando esas condiciones se terminan, ¿no? Esa es la verdad de Pratitya Samutpada. Y esa es la visión central del Buda, digamos. Y si se fijan, todas las enseñanzas básicas del Buda son formas, de una u otra manera, de Pratitya Samutpada, ¿no? Si ustedes piensan en las 4 nobles verdades, estamos hablando de Pratitya Samutpada. Si piensan en la ley del karma, estamos hablando de Pratitya Samutpada, ¿no? La rueda de la vida, el camino en espiral, el camino óptuple, el camino triple, ¿no? Estamos hablando de la coproducción condicionada. Y esas son las herramientas, digamos, que Bhante conjunta y nos presenta para acercarnos al Dharma. Y por último, el camino que Bhante nos trazó representa un camino gradual de acuerdo con la visión de la evolución superior. Bhante habla mucho en términos de todo aquello que nos lleve a ese camino de transformación en donde la mente humana va alcanzando pues todas sus, lo más alto, lo más noble, lo más exaltado posible. Todo aquello que nos lleve para allá es finalmente la evolución de la conciencia de la que habla Bhante y que él le llama la evolución superior, y es finalmente el camino hacia el despertar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya para terminar, pues todo ese sistema que nos presentó Bhante, lo presenta también a través de un sistema de entrenamiento que tiene una cohesión muy bonita, muy integral, ¿no? Muy completa, y que marca pues un caminito muy claro de práctica, ¿no? Este sistema de entrenamiento tiene estos 5 principios importantes. El principio de la integración, ¿no? Empezamos por integrarnos como seres humanos, integrarnos psicológicamente, conocernos, ¿no? Llevar a que todas nuestras intenciones y todas nuestras motivaciones de vida pues fluyan más o menos en la misma dirección, ¿verdad?
Ese es el proceso de integración en donde nos ayudan cosas como, por ejemplo, la práctica de atención plena a la respiración, ¿no? Por supuesto, la práctica de la ética. Después, la positividad emocional. La positividad emocional, la posibilidad de que nuestras respuestas ante los estímulos que recibimos de la vida sean respuestas creativas, sean respuestas que permitan el surgimiento de niveles de conciencia cada vez más elevados y no lo contrario, ¿no? Entonces, animar la práctica de la ética, por ejemplo, como una herramienta que nos va a llevar a estados cada vez más refinados de conciencia, y por supuesto la práctica de meditaciones como las Brahma Viharas, la Metta Bhavana, la práctica de la puja, ¿no? Como una forma de cultivar positividad emocional. Después, y ahí es donde entran, por ejemplo, en nuestro propio entrenamiento, entran la ordenación y lo que sigue después de la ordenación, muerte espiritual y renacimiento espiritual, ¿no? Muerte espiritual es ese momento en el que ya se aflojó un poquito, por lo menos, este sentido de un yo fijo, ¿no? Ya puede morir un poquito, o tanto como se quiera, ¿verdad? Este aferramiento que tenemos al yo y esta tendencia a vivir de una manera tan autocentrada, ¿no? Y en la medida en que eso va muriendo, puede emerger un nuevo ser, puede surgir un ser humano nuevo cotidianamente, día con día, ¿no? En ese proceso de transformación. Y nuestra propia ordenación es un símbolo de ese renacimiento, ¿no? Y ya hacia las etapas más elevadas del camino podríamos decir que, pues, llegas a un punto en el que ya no hace falta hacer más esfuerzo y en el que ya lo que surge naturalmente es simplemente actividad compasiva. Entonces, estos podemos verlos y fíjense, estos distintos elementos los podemos ver como un camino gradual en donde vamos increciendo hacia un nivel más elevado de conciencia, pero también los podemos ver como principios espirituales que están presentes en cada momento y en cada día de nuestra vida dármica. Cotidianamente te puedes preguntar, ¿en dónde estoy incorporando aquí elementos de integración, de emoción positiva, de muerte espiritual? En cada día y en cada nivel, en el nivel de práctica en el que nos encontremos, en el nivel de desarrollo espiritual en el que nos encontremos, esos 5 principios pueden estar activos y pueden estar teniendo, digamos, su propio saborcito, ¿no? Entonces, este es un mini resumen en 30 segundos de en qué consiste nuestro sistema de entrenamiento. Sí hay un sistema de entrenamiento muy claro en Triratna, del cual ustedes están formando parte, ¿no? Lo sepan o no, ¿verdad? Ustedes se están entrenando en este modelo, que es el modelo que nos compartió Bhante y que es un modelo ecuménico, basado en un ecumenismo crítico que toma elementos de las diferentes escuelas del mundo.